Buenas tardes. Instalaciones. ¿Parte de instalaciones o de calidad? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Espero que este encuentro, el sexto que celebramos ya del Aula Madrid Subterra, sea de vuestro interés, en particular vuestro, ¿vale? Yo me dirijo a todo el mundo, pero en particular hoy creo que los principales destinatarios del mensaje sois vosotros, los estudiantes. Espero que lo que os contemos hoy os interese porque no es ciencia ficción y al final vosotros entraréis en el mundo profesional y bueno, pues estaría muy bien que os pudierais dedicar a cosas relacionadas con esto. Tenemos la suerte, quiero agradecer a los que van a introducir el encuentro, pues su presencia aquí. En particular a Óscar, rector pero de la UPM ahora, pero antiguo amigo de la asociación. Así que muchas gracias, Óscar, por estar a nuestro lado. También a Carlos Cuadrado, que es responsable de estudios y proyectos en la Dirección de Explotación de Metro de Madrid, que bueno, pues creo que también os va a dedicar un mensaje sobre todo a vosotros. Y, por supuesto, siempre la presencia de nuestro presidente también de Metro de Madrid, Javier Sanz, que bueno, siempre nos acompaña. Siempre le agradezco muchísimo que siempre tenga un momento para apoyar las actividades de la asociación, a sabiendas de que ahora en Metro están hasta los pelos de trabajo. En fin, no me enrollo más. Le cedo la palabra a Óscar y a Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que habéis venido a este acto. Gracias a las personas de Metro de Madrid que me acompañáis en la mesa. Para mí, lo decía Armando, conozco muy bien el Aula Madrid Subterra, que se gesta en esta escuela hace no sé cuánto, 6, 7 años, 8 años. 2018, o sea, 7 años. Y este es el sexto encuentro, más o menos un encuentro anual. Y bueno, es un aula del cual, desde luego en esta escuela, y ahora a mí como rector lo veo como un arma muy potente, es poder tener un consorcio de empresas que trabajan en recuperar la energía del subsuelo, pues a mí me parece una cosa que deberíamos, digamos, como instituciones, no solo la nuestra, la Politécnica, sino el resto, pues prestarle mucha más atención por la importancia que tiene, ¿no? Seguramente, si pudiésemos medir el rendimiento de cualquier aplicación, como mover un tren, pues saldría una cosa que diríamos, joder, pues qué baja es o qué alta es, depende de tal. Pero si además pudiésemos recuperar esa energía para darle otro uso, pues entonces el rendimiento sería más alto. Entonces, bueno, estaríamos mucho más orgullosos del trabajo y tendría mucha más visibilidad, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer mucho a Madrid Subterra, a todas las empresas que forman parte de Madrid Subterra y en particular a su gerente, a Armando, por lo difícil que es su trabajo de intentar mantener al día la asociación o la agrupación o el consorcio, luchando por que siga adelante, ¿no? En particular, por lo que se refiere al aula, pues aquí estáis unos cuantos profesores de la universidad, de la casa, de la Escuela de Industriales, a los cuales también os agradezco mucho la dedicación, porque sin vosotros pues las tutorías no se podrían llevar a cabo. Y, por supuesto, a los estudiantes que hacéis ese trabajo, que es al final el currículum del aula. El aula al final, y creo que se van a presentar hoy los trabajos, ¿no? O una parte, no sé si se va a hacer exactamente igual que otros años. Cuando se haga balance y de lo que ha aportado este aula, pues lo que va a quedar sobre todo son los trabajos de los estudiantes. Entonces tiene muchísimo valor, aparte de la formación que os lleváis. Eso es la semilla que un día puede generar algún proyecto de mucha más envergadura, que en principio no os corresponderá a vosotros, corresponderá a Madrid Subterra, pero es fundamental. Así que muchísimas gracias a todos los que trabajáis por mantener vivo Madrid Subterra. Seguir contando con la Politécnica, por lo menos en lo que podamos ayudar lo seguiremos haciendo. Y nada más, pues ya lo siguiente, que disfrutemos de la jornada y las presentaciones. Muchas gracias. Sí, hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a Madrid Subterra la oportunidad de participar en la inauguración de este evento y a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y, por extensión, a la Universidad Politécnica de Madrid por albergarlo.
Profesionalmente, y por poner en contexto lo que comentaré a continuación, decir que comencé mi carrera profesional allá a finales de los años 80, como jefe de obra en determinadas empresas de construcción nacionales y extranjeras, para pasar posteriormente a ser director de una concesionaria ferroviaria aquí en la Comunidad de Madrid y ser director gerente de otra años más tarde. Y en 1999 pasé a formar parte de Metro de Madrid, que es la empresa en la que ahora mismo pertenezco. Claro, pensando un poco qué comentar, ¿no? como ingeniero, como responsable que he sido durante muchos años de diversos puestos en Metro de Madrid, y qué poder contarles, ¿no? en este evento, pensé un poco en los primeros años de mi carrera, ¿no? qué sucedía en aquellos años 80. ¿no? Claro, al principio de mi carrera, sobre todo escuchaba muy a menudo una determinada frase o determinadas frases, un cliché si quieren, que sin ser más que esto, pues no dejaba de significar, un punto de vista y una referencia, un punto de vista preocupantemente generalizado en la sociedad por aquel entonces, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes también lo habrán escuchado a menudo y en todo tipo de circunstancias. La citada frase es: todo está inventado. Todo está inventado, ¿no? En aquellos años, y siendo entonces pues un ingeniero joven y con escasa experiencia, pues a menudo me encontraba con situaciones en las que esta frase u otras parecidas pues se me aparecían, de manera recurrente, ¿no? Y lo que me llamaba particularmente la atención es que las personas que pronunciaban estas frases precisamente me sorprendía porque eran las que por formación profesional quizá deberían ser las que estuvieran menos de acuerdo con ella. Todo está inventado, o si lo prefieren, no inventes, ¿no? Eran frases que se escuchaban a menudo pues, cuando, sobre todo, pues, pretendía mejorar algo que, que estaba largamente establecido, ¿de acuerdo? Y que, bajo mi punto de vista, pues, era ineficiente, ¿no? Entonces, digamos que esto me lo venía encontrando en numerosas ocasiones, ¿no? Sobre todo al principio, lógicamente, de mi carrera profesional, con poca experiencia y siendo un ingeniero joven, ¿no? Bueno, aunque esto no es una frase, no es más que una frase hecha, no es más que un cliché, no deja, de representar también lo que, el ser humano teme a menudo sobre el cambio, sobre la novedad, lo novedoso, ¿no? O sea, miles de años de evolución del ser humano, de la especie, pues nos han llevado a pensar que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Yo sé que a muchos de ustedes, todo esto les sonará un poco extraño, o sobre todo puede ser contradictorio. Es decir, oye, vivimos en un mundo que es ampliamente cambiante, en un mundo en el que tenemos, innovaciones permanentemente y recurrentemente en la sociedad. Todos lo sabemos, ¿no? La robótica, la inteligencia artificial, las terapias genéticas, en fin, donde quiera que se mire, pues nos encontramos con innovación y desarrollo constante. Sin embargo, y aunque esto parezca una contradicción, no es menos cierto que, por lo menos en mi opinión, y estando de acuerdo en que vivimos una época de un espectacular desarrollo tecnológico, especialmente, como digo, en lo tecnológico, y que tampoco estamos en los años 80, yo diría que a veces por fortuna, a veces no. No es menos cierto que a menudo existe pues, una cierta y no despreciable presión en sentido contrario a la innovación y al desarrollo, a lo novedoso y a lo nuevo, ¿no? Hay una cierta aversión al riesgo, a la incertidumbre, y son las personas, en mi opinión, las personas y organizaciones que lidian mejor con esta presión las que consiguen que el mundo vaya evolucionando, ¿no? Bueno, en este sentido, y como muestra de los proyectos, relacionados en este sentido con Madrid Subterra, que es lo que hoy nos ocupa, bueno, pues comentarles que en la ampliación que actualmente estamos desarrollando para la línea 11,
y en su nueva estación de Conde de Casal, que se ha de construir, se tiene previsto termoactivar la infraestructura del túnel para aprovechar el calor generado en el futuro intercambiador de transportes que se construirá allí. Algo similar también está previsto hacer en la próxima ampliación de la línea 5 hasta el aeropuerto, que tiene previsto termoactivar las pantallas estructurales que allí se generen para su aprovechamiento térmico en el edificio procesador de AENA, que también ha de construir. Por otro lado, decir que Madrid Subterra, al igual que Metro de Madrid, y estoy convencido de que, al igual que la mayoría de las empresas y organismos agrupados alrededor de Madrid Subterra, representan con claridad que, habiendo mucha gente que afortunadamente piensa que no todo está inventado y que siempre hay oportunidad de hacer las cosas mejor, y lo que es más importante, que lo que ya está inventado, siempre y sin excepción, es susceptible de ser mejorado, pues estoy seguro que, además de que esta visión se verá respaldada por las ponencias y resultados que se nos ofrecerán a lo largo de esta tarde aquí, ¿no? Por último, ya para finalizar, bueno, pues les animo a todos ustedes, pero especialmente a los más jóvenes, en especial a los estudiantes o, digamos, a los ingenieros recientemente graduados, que sean críticos, que siempre sean críticos con lo establecido, pero que siempre sean también constructivos. Críticos pero constructivos. En ese sentido, decir que, o pedirles también que no abandonen ni se rindan nunca ante esta corriente de la que hablo y que a veces les aparecerá en su carrera profesional, ya que al final y después de todo, detrás de cada gran avance o digamos, o pequeña mejora, tal o mismo, siempre hay y habrá alguien que habrá decidido que lo que ya está inventado no es suficiente. Simplemente esto. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. No puedo estar más de acuerdo, Carlos. Muchas gracias. De hecho, es una de los lemas de la asociación, ¿no? Bueno, os invito a que nos acompañéis el resto de la jornada, si vuestras obligaciones os lo permiten. Así que nada, yo creo que es lo más. Cedo la palabra ahora al director del aula, al profesor de esta escuela, Javier Muñoz, que bueno, sobra decirlo, es el alma mater del aula, así que le dejo con la presentación de los proyectos que hemos realizado a lo largo del curso pasado. Bueno, pues muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Carlos y Óscar, por vuestras palabras introductorias. Han sido muy constructivas y muy agradables. Y bueno, deciros que bueno, alma mater del aula, más que un servidor, son los alumnos, porque son los que tiran del carro y contagian de energía y de ganas de inventar cosas nuevas. Así que es gracias a ellos con lo cual pues conseguimos lo que hacemos. Y bueno, hoy, como cada año, pues vamos a presentar a lo largo de la jornada de hoy los trabajos que hemos ido realizando en el curso anterior. El curso anterior, el 23-24, ya estamos en el 24-25, y desde que terminó el 23-24 hasta hoy, pues ha pasado un semestre, así que hay un gap de tiempo que he intentado no transgredir para confundir las cosas respecto al posible evento del año que viene. Y bueno, comentaros que hemos seguido trabajando en el mismo sitio, que es básicamente pues el subsuelo. Y en ese subsuelo hemos seguido trabajando con dos socios del camino que hasta ahora nos está yendo muy bien, nos entendemos muy bien. Tanto Canal de Isabel II como Metro de Madrid, la verdad que atienden bastante bien y con bastante bondad a esas cosas raras que les pedimos, ¿no? No es lo habitual en preocuparse por ciertos aspectos que nosotros sí que insistimos, relacionados con cómo determinar esa energía que se pierde o esa energía residual, y sin embargo hasta ahora siempre nos han atendido muy bien, así que mi más sincero agradecimiento. Por otro lado, el objetivo de todo esto, con estos dos socios de viaje, siempre ha sido objetivos de desarrollo sostenible, básicamente ahorrar energía y ver si no se podía ahorrar, cómo recuperar esa energía que se iba pues a donde no debía, a veces por la alcantarilla y a veces por una rejilla de ventilación. Así, pues
entre todos hemos determinado que ese calor residual que hay en estas infraestructuras de Madrid pues es un efluente térmico bastante interesante, por lo menos de estudiar, y con nuestros estudios una de las conclusiones es que sería bastante interesante el aprovecharlo. Y bueno, ¿cómo aprovecharlo? Pues siempre comento las mismas opciones, que hasta ahora son las que vemos que tienen más posibilidades, que son con bomba de calor, para valorizar un efluente térmico a una temperatura que no merece la pena aprovechar directamente, en sus diferentes formas, ya sea geotermia, aerotermia o hidrotermia. Y bueno, una cosa que tienen las bombas de calor es que potencian esa energía, la revalorizan y la llevan de un nivel térmico bajo a un nivel térmico más alto, pero en ocasiones no nos hace falta la bomba de calor y podemos usar directamente un intercambiador de calor. Las propias bombas de calor tienen al menos 2. Y luego está la evolución de los intercambiadores de calor, que ya ha mencionado Carlos, que es la termoactivación y que bueno, pues es una evolución del intercambiador de calor y toma ventaja de 2 aspectos. Por un lado, de lo que hay alrededor de la infraestructura y de lo que hay dentro de la infraestructura, lo cual es muy interesante y además no es demasiado caro. Bien, la bomba de calor, ya voy a hablar de esas tecnologías rápidamente. Pues esa bomba de calor se caracteriza porque por cada vatio eléctrico que le metemos nos puede dar entre 2 y 4 vatios térmicos, así que parece que es una renta bastante interesante. En el caso de este salón de actos, pues nos encontramos que en invierno podemos climatizarlo con una bomba de calor, poniendo la bomba de calor aquí en medio. Esta bomba de calor básicamente tendría un intercambiador de calor interior, que serían los radiadores, y un intercambiador de calor exterior o una caja que ponemos fuera. Y la idea es que por dentro de este circuito hacemos circular un fluido de tal manera que si elevamos su presión está a mayor temperatura y nos puede calentar, y si bajamos su presión está a menor temperatura y puede robar energía del aire de fuera. De tal manera que lo que realmente nos calienta es la energía del aire de fuera que estaba a menor temperatura, lo cual es una cuenta bastante interesante. Y bueno, esto lo podemos hacer en invierno, pero también con ayuda de esta válvula de 4 vías que acabo de señalar y que podéis ver por aquí. Al moverla nos encontramos con que el funcionamiento se invierte y podemos aprovechar la misma tecnología para refrigerar este salón de actos en verano. Bien, pues ¿qué podemos conseguir con este invento? Aparte de calefacción en invierno y refrigeración en verano, pues también podemos conseguir agua caliente sanitaria durante todo el año. Allá donde hay un efluente térmico constante, como por ejemplo en metro, pues podemos tomarlo para producir agua caliente sanitaria durante todo el año y evitar bastantes emisiones de CO2. La otra tecnología que comentaba antes son los intercambiadores de calor. Y un ejemplo de intercambiador de calor es este que se puede ver en la imagen, que bueno, creo que todo el mundo aprecia que aquí hay un ventilador de un tamaño considerable que impulsa el aire que está a una determinada temperatura contra unos conductos por cuyo interior circula un fluido que está a otra, y de tal manera que intercambian calor y se obtiene un beneficio. Estos cambiadores de calor pueden ser pequeños, como los que tenemos en un coche de combustión, en el motor de un coche de combustión interna, pueden ser más pequeños todavía, como el que tenemos en un ordenador, o pueden ser tan grandes pues como queramos, básicamente. Y bueno, este tipo de tecnología del intercambiador de calor es de las primeras labores que estudiamos en el aula, allá por 2018. En esta imagen se puede ver algo que ocurre en todas las infraestructuras de Madrid y en cualquier infraestructura subterránea, y es que al final hay que gestionar, aparte del aire de la infraestructura, el agua que recoge la propia infraestructura. Y bueno, es habitual que haya diversos pozos donde se almacena el agua que recoge la infraestructura para posteriormente ser bombeada ese agua y devolverla a Canal de Isabel II. Pues bien, la idea de Metro, bastante atinada, fue: ¿y si medimos la temperatura del agua de estos pozos? Y sorpresa, en verano la temperatura más alta que alcanzaba ese agua era de 18 grados. 18 grados que obviamente puede servir para refrigerar el aire cuando en la calle hace 35 grados. Así que allí surgió el primer estudio que hicimos, que era la temperación del aire de ventilación de Metro. Con ello ganábamos en cuanto al confort de los usuarios en el andén, pero también teníamos un beneficio neto muy interesante, que era que al bajar la temperatura del aire que hay dentro de la infraestructura, pues refrigerar, por ejemplo, un cuarto técnico era mucho más fácil y bueno, aparte de muchas más ventajas. Por supuesto, después de enfriar el aire de ventilación,
el agua era devuelto a Canal de Isabel II, que al fin y al cabo es quien tiene que gestionarlo. Bien, los ventiladores que se usan para estas labores son de este calibre. Aquí se puede ver de un túnel de tráfico rodado, donde hay 3 en la misma sección de túnel, y bueno, son ventiladores de un tamaño considerable y con ello mueven un volumen de aire considerable. Tanto estos de tráfico rodado como los de metro, el número gordo que podemos aproximar es de unos 100.000 metros cúbicos a la hora, que como siempre un valor tan grande se pierde un poco la escala. Pero si echamos unas cuentas podemos ver que una vivienda de 100 metros cuadrados, un ventilador de estos la renovaría el aire totalmente en unos pocos segundos. Así que con eso ya nos podemos hacer la idea de cuánto soplan. Y bueno, la última tecnología, la termoactivación, ya ha sido mencionada y bueno, tiene el inconveniente de que en una instalación ya construida sería extremadamente caro el termoactivarla, pero en una infraestructura nueva, como es el caso de las ampliaciones de línea de metro que ya se han comentado, pues es una idea que está sobre la mesa y el sobrecoste asociado no es muy elevado, es un pequeño porcentaje sobre el hormigón que se pondría sin termoactivar. Y la idea es termoactivación, pues un conducto a través del hormigón por el cual pueda circular un fluido, el cual interactuará térmicamente con la infraestructura, con el suelo que hay alrededor de la infraestructura y nos será devuelto con una temperatura diferente que con ayuda de una bomba de calor podremos adecuar para un fin útil y normalmente conseguir ese fin útil con menores emisiones, menores consumos, etc. Bueno, pues así, con estos mimbres hemos continuado este año evaluando el potencial energético de nuestras infraestructuras y evaluando cómo sería posible el aprovecharlo, porque al final tenemos energía, pero tenemos que saber si la podemos aprovechar o no. Y para realizar estas labores, pues hay un equipo de trabajo, por supuesto. Aquí estamos los profesores que hasta el día de hoy hemos ido trabajando en las labores del aula, pero yo preferiría poner más el foco sobre el alumnado. El alumnado durante el curso 23-24 fueron 4 alumnos, 3 alumnos de trabajo fin de máster, 1 alumno de trabajo fin de grado, y os les voy a presentar, porque ya digo, es lo más importante del aula. Aquí están el trabajo que realizaron entre Blanca e Iciar. Iciar empezó a realizar la parte más metódica y Blanca la perfeccionó y la aplicó a un caso estudio. Esta labor que realizaron entre las dos fue, bueno, entre las dos, aunque casi creo que ni llegasteis a conoceros, Blanca. Bueno, pues esta labor que hicieron fue estudiar lo que he comentado antes de atemperar el aire de metro, pero en lugar de con agua de un pozo, con una red de geotermia que tenemos debajo de nuestros pies y que parecía que no nos habíamos dado cuenta, que es todas las canalizaciones del agua de distribución del canal de Isabel II. Todas esas tuberías interactúan con el suelo durante metros y metros, algunas durante kilómetros, y alcanzan la temperatura del suelo. Pues bien, la idea era aprovechar ese foco térmico para ver si podía ser suficiente para temperar pues, ese aire de ventilación de metro. El siguiente trabajo al que vamos a hacer referencia lo hizo Jorge. Jorge, entre otras cosas, era bastante hábil con programas informáticos, pues se dedicó a estudiar el recurso de metro de Ciudad Universitaria y ver cómo podía acoplarlo con un edificio especialmente singular, como son las facultades y centros universitarios que hay alrededor de la boca de metro de Ciudad Universitaria. Y luego la tercera línea de trabajo de este curso la llevó a cabo John, que hoy está por aquí y luego comentará cómo ha sido su experiencia, el cual ha seguido los trabajos de otra alumna, Ana Granados, que participó con nosotros en el curso 22-23 y que hizo una revisión del estado de la técnica de tecnologías que aprovechan el calor residual que se escapa por el retrete, básicamente. Y John lo que hizo fue partir de ese valor, de ese trabajo, para estudiar un caso concreto de aplicación que nos propuso Canal de Isabel II. Bueno, pues un aspecto común que tuvieron todos ellos es que no partían de una hoja en blanco, eso ya lo hicimos en los primeros años de la vida del aula, sino que ya teníamos ciertas metodologías desarrolladas para estudiar el recurso de estas infraestructuras y para estudiar cómo acoplarlo con el aprovechamiento. El aprovechamiento siempre ponemos el foco
en posibilidades de climatización, refrigeración y calefacción, agua caliente sanitaria, también, como habéis visto, atemperación de estaciones subterráneas, y luego aparte ya estamos empezando con otra posibilidad, que son las redes de distrito. Bueno, aparte de todo esto, también por el camino hemos hecho nuevos amigos. Hemos establecido contactos bastante interesantes con Lausanne, un centro de referencia en Suiza para todo lo que es la geotermia y la termoactivación, y también con la Universidad de Buenos Aires, en particular con Ubatec, que es como la oficina de transferencia de esta universidad. Ellos trabajan mucho en temas de pozos petrolíferos, y cuando un pozo petrolífero se vacía, ahí quedan unas conducciones que llegan a una profundidad considerable que pueden ser aprovechadas para geotermia, y ahí empezó nuestra relación. Y recientemente, hace unas semanas, pues nos visitaron por aquí, como podéis ver en la imagen. Y bueno, paso ya a los resultados. El primero es el trabajo que han ido realizando entre Blanca e ICIAR. La idea era estudiar este nuevo concepto de aprovechamiento haciendo algo pues un poco curioso, que era conectar térmicamente dos infraestructuras muy representativas de lo que es la ciudad de Madrid. Y la idea era conectarlas térmicamente, por supuesto. El objetivo estaba claro, que era atemperar esas estaciones de metro. Atemperar, que no estoy diciendo refrigerar, estoy hablando de bajar la temperatura unos pocos grados, lo cual alivia bastante la carga térmica de esta infraestructura. Y con esa pequeña temperación, conectándola con el canal de Isabel II. Pero eso sí, un detalle muy importante, que es que debemos hacerlo, pero con métodos no intrusivos. No podemos tocar, digamos, el agua potable que luego cualquier madrileño va a beber en un grifo. Y bueno, con todo esto viene la principal novedad de esta línea de trabajo, que es tratar la red de distribución de Canal de Isabel II como una enorme red geotérmica, que nos sirve como foco térmico. Y bueno, para hacerlo, con esa condición de método no intrusivo, establecemos un montaje, que es el que se puede ver en esa parte inferior de la pantalla, donde tenemos un cambiador de calor que se conecta con el aire de metro y un cambiador de calor que se conecta con las tuberías de distribución de Canal de Isabel II. Y entre medias, un circuito cerrado de agua que independiza a ambos dos y que trata de hacer posible lo que es obvio. Tenemos una estación de metro en un sitio, pero la tubería de distribución de Canal de Isabel II no va a pasar al lado. Sería muy raro, así que hay que conectarlas de alguna manera. Y por supuesto, debemos hacerlo por métodos no intrusivos. Estos métodos no intrusivos suponen una configuración de intercambiador de calor en la red de distribución de Canal de Isabel II, como la que se puede ver aquí, que es una especie de intercambiador de calor, una tubería que se arrolla de forma helicoidal abrazando a la tubería de distribución de Canal de Isabel II. Esta configuración ya la estudiamos en el aula hace un par de años, y precisamente fue Blanca quien la estudió para un pozo de la zona de Fuencarral, si no recuerdo mal, de Canal de Isabel II, en el cual se hacía este arrollamiento en la tubería, porque el agua que sale del pozo, que está a muchísima profundidad, creo que eran más de 100 metros, pues sale muy fresca. Y entonces esa baja temperatura servía para refrigerar todo el equipamiento que era necesario para accionar la bomba de extracción. Y bueno, establecimos la metodología, los datos necesarios de temperaturas, de caudales, establecimos también las restricciones asociadas a este concepto, y aquí en estos diagramas que se pueden ver, pues tenemos cómo es el procedimiento. Tiene alguna palabra extraña, pero bueno, la idea es conseguir caracterizar la potencialidad de este concepto. Como resultados tuvimos muchos. La verdad que el primer resultado fue algo como lo que pueden ver aquí, que bueno, técnicamente es un frente de Pareto donde vienen un montón de soluciones al problema. Pero cuando empezamos a tratarlo ya empiezas a decirnos algo muy importante, y es que este tipo de soluciones nos dicen qué superficie de intercambio tiene que tener cada intercambiador de calor, el del lado de canal y el del lado de metro. Y con estos tamaños nos damos cuenta de una conclusión importantísima, y es que este concepto es factible hacerlo físicamente, porque hay intercambiadores de calor que permiten conseguir esta temperación. Y todo ello con las restricciones que nos impone Canal de Isabel II respecto a cuánto podemos manipular la temperatura del agua potable. Así que con esas
ya nos lanzamos al siguiente paso, que era un caso concreto de aplicación. Y ese caso concreto, con la ayuda de Canal, quedó definido y Blanca pues, se dedicó a desarrollarlo, que fue trabajar con la estación de metro de Río Rosas y una tubería de agua de distribución que pasa por debajo de la calle Santa Engracia, que si conocéis la zona, pues está ahí al lado. Y bueno, aquí también está al lado pues, la Escuela de Minas y Energía. Bueno, con estas obtuvimos muchos resultados, incluso resultados económicos, que no quiero aburriros demasiado hoy. Pero bueno, la principal conclusión, pues es posible atemperar el aire de metro con este concepto. Y la siguiente, pues que la red de distribución de Canal de Isabel II puede ser utilizada como una red de geotermia. Y este que puede ser se debe a que no todos los tramos de tubería están enterrados. Varios de estos tramos de tubería, de las más grandes, están en galería, así que en la galería tenemos acceso a ellas y podemos hacer este tipo de montajes de un arrollamiento de un cambiador de calor que se superponga alrededor de la tubería. Y bueno, otro dato importante para nosotros, aunque no para fuera de este centro, que es que hemos completado una metodología que puede ser utilizada y que, aunque no parece lo más llamativo siempre es un resultado concreto, pues lo estamos publicando en ciertos entornos científicos y parece que queda bien, que despierta interés. Bueno, paso a la siguiente línea de trabajo, que fue el trabajo que hizo Jorge. Bueno, creo que no lo he dicho, tanto Jorge como Blanca e Iciar hicieron el trabajo anterior, no eran recién llegados al aula, sino que repetían. Estos trabajos eran trabajos fin de máster y todos ellos ya habían hecho el trabajo fin de grado con nosotros. Así que, John, ya sabes que puedes repetir. Bueno, el caso de Jorge, además, pues bueno, hizo el TFG, ayudó a Iciar en el trabajo fin de grado que ella empezó a hacer, y porque estaban muy ligados. Y bueno, luego decidió también seguir con nosotros haciendo este trabajo fin de máster. Y bueno, la idea era cómo aprovechar el calor residual de la estación de Ciudad Universitaria, muy emblemática para cualquier persona que haya estudiado por allí, con la Facultad de Farmacia. La Facultad de Farmacia, por si no lo tenéis en la cabeza, pues están al lado, como se puede ver en este mapa. Quizá incluso en este complejo que se ve en esta zona está la Facultad de Farmacia, Medicina, y por aquí abajo, no ha salido en la captura, está Odontología. Así que teníamos bastante donde elegir, aunque no nos preocupaba demasiado cuál eligiéramos, porque en Ciudad Universitaria hay una pequeña red de distrito. La central térmica data de los años 30 del siglo pasado y bueno, ahí está. Sería tan simple como que ese calor residual lo conectáramos a la red de distrito y que luego ese calor residual, ya transformado a la temperatura adecuada, pues lo consumiera el centro que lo necesitara, cualquiera de aquellos que están conectados a esa red de distrito. Es por esto por lo que decía en una diapositiva anterior que nuestras formas de aprovechamiento y nuestras metodologías ahora ya incluyen las redes de distrito, porque ya lo estamos estudiando y vemos que es lo ideal para acoplar ese calor residual que se genera de forma distribuida de una manera que sea lo más eficiente posible. Bien, pues con este trabajo uno de los resultados fundamentales que obtuvimos fue afinar nuestra metodología de cómo acoplar ese calor residual de una estación de metro, una generación que nosotros no podemos decir cuándo se genera ese calor. Es la infraestructura la que en su día a día, en su operación habitual, genera el calor cuando hay que generarlo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a gestionarlo para poder hacer el acoplamiento con ese edificio que lo demanda. Ya habíamos empezado con esta línea de trabajo hace algunos años, estudiando el edificio del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en Sol, y ese edificio también era singular, como una facultad. Pero bueno, ya veníamos tratando este tipo de acoplamiento con edificios convencionales, de viviendas, incluso viviendas unifamiliares, y dimos el salto a edificios singulares con el edificio de Sol, y ahora queríamos terminar de afinar la herramienta trabajando con una facultad. Y bueno, es un edificio muy singular, tiene unas demandas de calefacción y refrigeración muy particulares, sobre todo asociadas al aforo estudiantil que en el horario determinado está
están demandando esa climatización, así que nos sirvió para aprender nuevas lecciones y para terminar de afinar la herramienta. Estas herramientas básicamente lo que hacen es transformar el edificio real, en un entorno simulado con el cual ya poder aplicar nuestras ecuaciones y conseguir, aparte del modelo geométrico, pues el modelo físico que incluya el comportamiento térmico de cada una de las paredes, aislantes, etcétera. Y bueno, con ello, entre los resultados que obteníamos, pues era, por ejemplo, la demanda de calefacción, aspecto fundamental para el acoplamiento con Ciudad Universitaria, con el metro, y resultados, pues que podíamos ahorrar la mitad de climatización y que eso significaba dejar de emitir a la atmósfera pues bastantes toneladas de CO2, lo cual siempre suena bien. Suena bien en tanto a la sostenibilidad, pero suena también tanto en el ahorro de combustible, que no hay que olvidarse que toneladas de CO2 que no emitimos es porque lo hemos conseguido evitar ahorrando combustible. Y bueno, de nuevo, pues hemos conseguido terminar de definir la metodología completa de este tipo de pareja, que es un edificio singular, que son bastante complicados, con el aire de ventilación de metro. Y ya para el tercer trabajo, el realizado por John, pues ya lo he comentado que, bueno, pues aprovechamiento de calor de aguas residuales en un caso muy particular. Pero bueno, antes de decir dónde lo hemos aplicado, decir cómo. Partíamos de un estudio previo bastante concienzudo en cuanto a qué tipo de tecnologías nos permiten intercambiar calor entre un entorno agradable, que sería una bomba de calor con sus fluidos, y un entorno un tanto desagradable como es el agua, el residual, las conducciones residuales que trata Canal de Isabel II. Estos sistemas tienen que tener mucho cuidado porque estamos trabajando con una mezcla de líquidos y con sólidos en suspensión. Y además de esos sólidos de suspensión no los podemos caracterizar del todo porque por la actividad bacteriana que hay van cambiando sus propiedades térmicas, así que es un entorno bastante complejo. Pero bueno, hay soluciones tecnológicas para ello. En la última charla de hoy, Laura nos va a explicar un caso muy interesante de Vancouver. Y bueno, nosotros nos quedamos aquí al lado, cerca de Santa Engracia de nuevo, en la sala de Canal, que es un edificio que seguramente la mayoría de los aquí presentes conozcan. Bueno, pues la idea es irnos allí y aquí teníamos una ventaja y es que conocíamos las demandas de calor que tiene el edificio por la monitorización que hace Canal de Isabel II. Así que no tuvimos que hacer el trabajo tan concienzudo que había hecho Jorge en el caso de Ciudad Universitaria, y lo que sí que hizo John, y bueno, aquí a lo mejor luego me tienes que corregir algún detalle, pues fue aplicar la tecnología SARC para recuperación de calor de aguas residuales a este edificio con esas demandas. Y lo que nos hemos encontrado es que el sistema SARC, pues acoplándolo con este edificio, se puede cubrir casi un cuarto de la demanda térmica de esta sala, que de nuevo, insisto, es un edificio muy singular. Eso significa que tiene unas demandas de calor y de climatización que no se parecen prácticamente en nada a una vivienda convencional o incluso a este edificio. Y bueno, por ponerlo un poco más de forma más concreta y entendible, esto supondría ahorrarnos las emisiones asociadas a calentar agua caliente sanitaria para 6.000 personas, más o menos. Con eso ya nos podemos empezar a acercar a lo que significa ese 23%. Y esto, por otro lado, también evitaría la emisión anual de 100 toneladas de CO2, lo cual suena bastante bien. Otra cosa es la inversión que hay que acometer y si es posible hacerlo teniendo en cuenta que es una infraestructura que ya está hecha. Bueno, en resumen, y disculpad que se ha solapado la imagen con el texto, hemos seguido trabajando en lo que veníamos haciendo y nos hemos encontrado con que estos nuevos estudios reafirman lo que ya veníamos viendo y además con mucha más precisión. Más precisión porque hemos conseguido con estos estudios pues, mejorar esas metodologías que veníamos estudiando hasta ahora. Y bueno, un poco por resumir lo que venimos haciendo desde 2018, el año en el que se crea el aula,
llevamos 24 trabajos fin de titulación terminados hasta el curso 23-24 y en este curso, el 24-25, pues ya llegaremos a 27, lo cual pues no está nada mal, yo creo. Con ayuda de esos trabajos realizados por los alumnos, hemos conseguido trascender un poco ese trabajo fin de grado o trabajo fin de máster, llegando hasta ahora a hacer 4 comunicaciones al Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica, este CENIT que se puede ver aquí, llevando, entre otras cosas, pues el trabajo de la climatización de la estación de Río Rosas, esa temperación, que será llevado al Congreso de este año. Luego, además, pues hemos llevado ya 3 comunicaciones también al Congreso ECOS, que es un congreso internacional de bastante prestigio. Digamos que el CENIT es el congreso nacional, el de los amigos, y el ECOS ya es un nivel superior. Y allí en este congreso, pues hasta ahora hemos llevado 3 comunicaciones y la última relacionada con estos trabajos que estoy comentando de recuperación de calor de aguas residuales. Bueno, también hemos publicado en una revista de prestigio científico, que en ciertos foros pues no tiene mucho valor, pero para nosotros pues es bastante representativo. Y para el alumno que también lo firma, pues le llena de orgullo y satisfacción, claro. Y bueno, también otras cosas que hemos hecho por el camino ha sido, por ejemplo, pues que en 2019, cuando se celebró aquí en Madrid la COP25, porque en Chile pues tenía la situación que tenía y era inevitable, pues pudimos participar allí y dar más difusión en otra tipología de foro, quizá menos científica, menos rigurosa que este salón de actos. Y también hemos podido participar en varios programas de máster de la UPM. Aquí he puesto el logo de Caminos, porque fue en un máster de Caminos, el primero en el que no participa directamente la escuela, en el cual hemos empezado a hablar de qué hacemos en Madrid Subterra y a dispersar un poquito más ese conocimiento alcanzado. También hemos lanzado el curso de formación específica en sistemas de recuperación y aprovechamiento de energía residual de infraestructuras subterráneas, con la ayuda de varios agentes, entre ellos Metro y Canal de Isabel II. Y luego una noticia que bueno, no nos atrevíamos, pero ya nos hemos atrevido y hemos empezado a mandar los trabajos fin de titulación a ciertos premios. Y ese primer premio al que hemos mandado para probar a ver qué tal parecía nuestra producción, teniendo en cuenta que no es algo convencional, que se adapte, por ejemplo, a lo que hacemos en esta Asociación de Técnicos Españoles de Climatización y Refrigeración. Pues claro, lo nuestro se sale un poco del tiesto, pero no obstante, pues estamos contentos porque hemos tenido 2 trabajos finalistas del premio y los alumnos pues han conseguido, entre otras cosas, pues un diploma y una suscripción gratuita a la asociación durante un año. Así que en ese sentido estamos muy contentos. Y bueno, con esto pues termino. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues nada, muchas gracias, Javier. Bueno, yo, como continuación a lo que contaba Javier, simplemente adelantaros, aunque ya son cosas que están en curso, los proyectos que vamos a abordar en este año. Y además, pues bueno, quisiera hacer alguna otra referencia a la actividad de Madrid Subterra. En este año me quiero centrar en un par de proyectos emblemáticos, uno de los cuales ya ha mencionado Carlos en la inauguración de la jornada. Siempre hago una referencia y un agradecimiento a los socios de Madrid Subterra. Estoy viendo también hoy aquí con agrado antiguos socios, que me agrada que estén por aquí. Y bueno, eso significa que algo ha quedado. Y bueno, como decía, agradecer enormemente a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento, por supuesto a la Universidad Politécnica, que siempre nos acoge en estos eventos, a la Escuela de Ingenieros, al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y, como no, a los principales colaboradores de este aula por parte de la asociación, que son Metro y Canal de Isabel II.
Como decía Javier, venimos trabajando con ellos y seguiremos trabajando con ellos. Agradecer desde aquí la colaboración que nos prestan. ¿En qué proyectos nos vamos a centrar este año? Pues por un lado uno con Canal de Isabel II y otro con Metro. En el caso de Canal de Isabel II será continuar ese estudio que se ha hecho en su sede de la calle Santa Engracia para analizar la viabilidad de aprovechamiento energético del calor de las aguas residuales en el colector que pasa por la calle. En el caso de Metro, haremos un estudio sobre una instalación geotérmica que tienen en la estación de Pacífico para ver si mediante los estudios que se realicen se puede proponer algo que mejore la eficiencia de la instalación. El tema del aprovechamiento de aguas residuales, me quiero parar en este proyecto porque es la primera piedra que puso Madrid Subterra en cuanto a proyectos tangibles, y es el polideportivo de Moratalaz, el polideportivo municipal de Moratalaz, en el cual pues aprovechamos un colector de aguas residuales que pasa enfrente del polideportivo para extraer esa energía que comentaba Javier mediante intercambio térmico en la cuna aquí veis la sección del colector. En la cuna del colector se instala un intercambiador de calor, que en este caso creo que eran unos 140 metros, pues ese intercambio, ese gradiente de temperatura que se gana, se lleva al edificio de instalación técnica de instalaciones del polideportivo, y con una bomba de calor pues se aumenta su nivel de temperatura, bien sea para calentar el agua de la piscina o bien sea para la climatización y generación de ACS en el edificio. Aquí había dos calderas creo recordar, de 75 kilovatios de gas, que ahora prácticamente se utilizan solo en picos de demanda para deshumectación. Bueno, en fin, que el sistema está funcionando a plena satisfacción. Estos son los números que se hicieron en su día de diseño, ¿vale? En cuanto a costes, en cuanto a ahorros en costes en la climatización del polideportivo, porque no olvidemos que estamos hablando de proyectos de eficiencia energética, y también en cuanto a ahorros en emisiones, como no podía ser de otra manera, por dejar de usar las calderas de gas de CO2. El único, si acaso, pero que se le podía poner al proyecto fue igual la pérdida de carga producida por la colocación de ese intercambiador, ¿no? En fin, no hemos hablado más en detalle con Canal al respecto, pero vamos, no me parece que haya sido un problema insoluble. En fin, la cuestión es que, dada esa primera experiencia que tuvimos en el polideportivo de Moratalaz, y continuando un poco lo que comentaba Javier sobre ese benchmarking que se hizo de posibles soluciones no intrusivas en las instalaciones de Canal de Isabel II, decidimos usar pues una tecnología existente en el mercado para este proyecto de climatización de dos edificios del complejo central de Canal de Isabel II en la calle Santa Engracia, de los cuales en determinados edificios contamos con datos de demandas y de uso de la climatización, con lo cual nos servirá para comparar el uso de estas aguas residuales frente al sistema de climatización actual, y ver cuáles son las ventajas tanto en ahorro de energía, por supuesto en ahorro económico, y en ahorro de emisiones. Este será el primer proyecto que llevaremos a cabo. El segundo proyecto con Metro de Madrid, y sobre el cual ya empezamos a hacer algún estudio, fue el de la instalación geotérmica que tienen ellos en la estación de Pacífico, una instalación geotérmica tradicional
bueno, que en su día recibió un premio de la Comunidad de Madrid, porque bueno, fue de las pioneras en la comunidad. En su día se hizo esta instalación, que consiste, como veis en esta diapositiva, en una serie de tubos enterrados hasta una profundidad de unos 140 o 150 metros, que cogen el calor o la temperatura del terreno a esas profundidades, que es estable, y mediante un sistema de bomba de calor la llevan a los equipos de climatización de las instalaciones de metro. En este caso, bueno, este sería el esquema de funcionamiento, tanto cuando se está utilizando el sistema para refrigerar las instalaciones, en ese caso cediendo calor al terreno, es intercambio térmico, y la otra situación sería cuando se está calentando, dando calor a las instalaciones de metro y, por tanto, enfriando el terreno. De estos dos modos de operación, el que se demanda fundamentalmente, por no decir exclusivamente, en Metro de Madrid es el de la izquierda, el de la refrigeración. Esto lo que provocó es que el terreno con el tiempo se ha ido calentando y presentando, digamos, al final bueno, pues unos parámetros que no eran los de diseño, y la eficiencia de la instalación pues ha ido disminuyendo con el tiempo. Una de las, evidentemente, lo obvio, lo primero que se le ocurre a alguien es que pues, vamos a utilizar este calor excedente en el terreno para, o bien, bueno, lo podemos almacenar, o bien lo podemos ceder a alguna instalación en el entorno de la estación de Pacífico para equilibrar otra vez el terreno y que la instalación geotérmica funcione a la eficiencia que estaba previsto que funcionara cuando se diseñó. Este será el segundo proyecto, y estos dos son los que abordaremos en el aula este año, pero no quería pararme aquí, quería hablar bueno, para que veáis que ciertas de las cosas que se estudian aquí a veces pues bueno, se convierten en proyectos reales, tangibles, ¿no? En fin, ese es el propósito inicial de todo lo que hacemos, no que se quede en mero papel. Pero bueno, en particular quisiera hablar de dos proyectos que nosotros en la casa llamamos emblemáticos, que son aquí en la ciudad de Madrid. El primero ya lo ha mencionado Carlos en su exposición inaugural, es dotar de climatización parcialmente al nuevo intercambiador de transporte que se va a hacer en Conde de Casal mediante la termoactivación de la estación de metro que se va a realizar aprovechando la ampliación de la línea 11 que ahora está en curso. Bueno, la termoactivación, para aquellos que no lo sepáis o todavía no lo tengáis claro después de las charlas hasta ahora, consiste básicamente en convertir los elementos estructurales de una instalación en intercambiadores de calor, ¿vale? En este caso, pues como aquellos que podáis tener, bueno, imaginaos un suelo radiante en una casa, ¿no? O, en fin, es convertir esos elementos estructurales, como pueden ser los muros pantalla de una estación de metro o las losas de una estación de metro, o el propio túnel, en un intercambiador de calor, para lo cual, pues nada, sencillamente hay que meter en su interior una serie de conductos por los que circula un fluido y que recoge esa temperatura estable a la cual está el terreno, y lo cual lo hace mucho más eficiente versus otros sistemas de climatización, como puede ser la aerotermia, y con tasas de rendimiento, con coeficientes de rendimiento mucho mayores. Bueno, como digo, esto es un proyecto que todavía está en curso hasta que se llegue aquí. Posiblemente esto no lo veremos hasta 2026, si no me equivoco, el comienzo de estas obras. Javier, por ahí andará, ¿verdad?
Pero lo que sí ya estamos empezando a ver es este proyecto del que igual muchos de vosotros habéis podido oír, que es el famoso soterramiento de la A5, el Paseo Verde del Suroeste, que consiste básicamente en el soterramiento de lo que es la actual A5 en su salida de Madrid, en una longitud casi de 3 kilómetros, y que va, digamos, a regenerar todo lo que es ese barrio. Esto es un render del ayuntamiento, un poco de lo que se pretende con este proyecto, ¿no? Y bueno, pues los datos que hay aquí, digamos, son los highlights, ¿no? Aparte de lo que voy a comentar ahora, también va a haber una generación fotovoltaica y, bueno, en fin, una regeneración urbana del barrio que mejorará tanto la movilidad como la habitabilidad del entorno. Y lo que queríamos destacar aquí, y que conseguimos gracias a las gestiones de Madrid Subterra, es que este túnel de casi 3 kilómetros se va a termoactivar en toda su longitud. Esto sería una sección del túnel, del soterramiento de la A5. Tiene varias secciones, he cogido una de ellas, pero bueno, la que se viene a ver en esta sección transversal, en qué consiste este túnel, que se va a hacer por un procedimiento que, si hay aquí ingenieros de caminos conoceréis, que se llama cut and cover, que básicamente es ir haciendo el hueco, poniendo los muros y luego ir haciendo el hueco por el túnel. Al final, bueno, lo que inicialmente en el proyecto se contempló la termoactivación de lo que son los muros laterales, los muros de contención, las pantallas. Ese proyecto inicial se está modificando ahora, y en eso además nos está colaborando la Universidad Politécnica, la escuela. Javier está involucrado en ese tema. Se va a sustituir esa termoactivación de pantallas por la termoactivación de la losa del túnel. Se han hecho ya estudios en cuanto a el potencial geotérmico que ofrecen ambas soluciones, básicamente vienen a ser similares, incluso con alguna ventaja en cuanto a coste por menor densidad de tubos que hay que colocar en la losa. Acordaos que estoy hablando de termoactivación. Son 86.000 metros cuadrados de losa existentes en todo el túnel, y bueno, pues ese potencial geotérmico que se obtendrá del túnel se va a utilizar en la creación de una futura red de calor que abastecerá determinados edificios públicos del entorno de la traza. Aquí veis la traza del túnel y veis que hay señalados, es tan pequeñito, ¿no?, pero veis que hay señalados cuadraditos con determinadas instalaciones que son estas que se mencionan aquí, pero hay muchas más en el entorno que se podrían aprovechar de este recurso. Lo que se pretende es realizar una red de calor de última generación de baja temperatura con todos estos edificios. Se va a ir poco a poco, esta red de calor va a ser modular. Se va a empezar con, creo que la Biblioteca Ángel González, pero en el futuro se irán añadiendo más demandantes de calor y frío, también porque al final es lo que debe tener una red de distrito, ¿no? Barrios demandantes que vayan combinando sus demandas térmicas unos con otros y con el suelo en este caso, ¿no? En fin, en esto estamos trabajando desde Madrid Subterra, pero quería mencionarlo porque, bueno, que al final veáis que lo que hacemos en Madrid Subterra no es solo hacer estudios y dejar en papeles y tener documentos, estudios muy chulos, sino que al final lo que pretendemos es que todo esto se ponga en práctica, y bueno, creo que estos dos proyectos son lo suficientemente interesantes como para que al mundo académico no hay que convencerle, pero a la administración pues un poquito más, y al mundo también profesional y privado pues también un poquito, ¿no? En fin, como decía Carlos, al final siempre tenemos esa reticencia por todo lo que es nuevo, y esto de que ya todo está inventado, pues no sé si este es el caso. Al final aquí lo que utilizamos son tecnologías que ya existen. Al final muchas veces también es
que incluso lo que está inventado no lo ponemos en valor en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que me quería detener aquí porque me parece muy remarcable. Este año, posiblemente en el mes de comienzos de mayo, celebraremos nuestro congreso anual, al cual os invito a todos, y nos centraremos en particular, de la mano del Ayuntamiento, en el proyecto de soterramiento de la A5, porque creo que no se está poniendo en valor suficientemente este proyecto que es pionero en el mundo y que, bueno, pues que va a suponer, espero, una nueva forma de ver las cosas a nivel de ciudad, ¿no? Quería, bueno, acabar con este mensaje nuestro. Estos son los valores, la visión y los valores de Madrid Subterra. Para quien no conozcáis a Madrid Subterra, en todo caso, por supuesto, os invito a mirar nuestras redes sociales, a mirar nuestra web y ver qué es todo lo que hacemos y todo lo que hemos ido generando durante nuestra existencia, que ya se remonta a octubre de 2014. En fin, creo que algunas de esas palabras ya han salido por aquí, ¿no? Innovación, emprendimiento, sostenibilidad, pero al final también economía, inversión, empleo, talento. En fin, creo que aquí está todo recogido, ¿no? Estamos hablando de proyectos que no, al fin y al cabo, lo mires por donde lo mires, son solo ventajas. Hablamos mucho de energías renovables, pero posiblemente poco de eficiencia energética, y creo que es lo primero, ¿no? Hay quien dice que la mejor energía es la que no se utiliza, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en este sentido todo lo que hacemos desde Madrid Subterra tiene mucho sentido. Y nada más, estoy al final del evento. Si alguien quiere venir a preguntarme cualquier cosa, por supuesto, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, os presento a Jon, al cual le agradezco estar aquí otra vez. Creo que está, en particular para vosotros, que escuchar a alguien que está en vuestra onda, ¿no? y que veáis cuál ha sido su experiencia en el aula. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Madrid Subterra por contar conmigo esta tarde y por haberme dado la oportunidad de participar en un proyecto. Y en particular quería dar las gracias a mis dos tutores, a Javier Muñoz y a Susana Sánchez, por toda la implicación recibida estos meses durante la realización de mi TFG. Soy un alumno de aquí de la escuela, que estoy actualmente realizando el máster en Ingeniería Industrial y que he realizado el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, y que tuve la oportunidad de venir el año pasado a comentar un poco cómo había conocido Madrid Subterra, que fue precisamente en el aula del año anterior, y tras hablar con las alumnas, que por ejemplo Blanca está aquí presente, y todo fueron buenas palabras. Y hoy tengo la oportunidad de contar un poco mi experiencia personal. Mi motivación surgía tras conocer el compromiso de Madrid Subterra con la innovación y con las sostenibilidades energéticas, lo que hizo que creciera en mí el interés por el tema, ya que a lo largo de la carrera las asignaturas o el campo que más me ha llamado la atención ha sido el campo de las energías. Además creía que era una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento personal y que iba a conseguir seguir formándome profesionalmente y que podía contribuir al campo de las energías sostenibles. Aunque ya lo ha introducido Javier, sí que quería comentar un poco el proyecto que he realizado, para comentar un poco el trabajo que realizamos aquí los alumnos, que en mi caso ha sido el aprovechamiento de calor de las aguas residuales mediante un colector de aguas para abastecer de agua caliente sanitaria al edificio Sala Canal de Isabel II, que está aquí en Madrid, en la calle Santa Engracia. Este análisis se enfocó en la evaluación del potencial energético a través de un sistema de recuperación de calor de aguas residuales, que en este caso ha sido un sistema SARC, que del inglés es Sweet Heat Recovery System, complementado con una bomba de calor para mejorar la eficiencia de los resultados. Y además dimensionamos y diseñamos esa bomba de calor.
El equipo completo, formado por el sistema de recuperación de calor de aguas residuales y la bomba de calor, iría ubicado en la sala de máquinas del edificio Sala Canal Isabel II, en este caso, para maximizar el sistema de climatización y facilitar su mantenimiento. Y bueno, para hacer así un análisis del funcionamiento, pues todo ese agua que se pierde por los lavabos, al lavarnos las manos, al ducharnos, pues es recuperada por un colector de aguas y dirigida al tanque de aguas residuales. Este agua, el tanque de aguas residuales, que estaría más o menos ubicado cerca del edificio. Las aguas se dirigen al sistema SARC, donde se produce el proceso de filtrado y de depuración de las aguas, donde se separan los sólidos de los líquidos. Los sólidos vuelven al tanque de aguas residuales, mientras que los líquidos, ese agua residual ya filtrada, ese agua residual limpia, se dirige al intercambiador de calor de placas. Y en el intercambiador de calor de placas pues se produce una transferencia de calor al otro circuito de agua que circula por el mismo, que hace que aumente su temperatura y se dirige a la bomba de calor posteriormente para aumentar aún más su temperatura y en este caso para abastecer de agua caliente sanitaria al edificio, aunque también se podría utilizar para calefacción o refrigeración. Y con este simple esquema, que se puede repetir una y otra vez, pues todo ese agua que de otra forma se desperdiciaría en los desagües, pues se puede aprovechar su energía para abastecer un edificio. Y en cuanto al aprendizaje, sí que mi trabajo de fin de grado ha ido más ligado al aprovechamiento energético de las aguas residuales, que es en lo que se ha enfocado y es el aprendizaje que más me llevo, que es un enorme recurso energético sin explotar, que está presente de forma constante y que, además a nivel global, cada año se pierden billones de litros de aguas residuales a altas temperaturas y que es necesaria pues, aprovecharla para evitar el calentamiento global, por ejemplo. Luego, otro aprendizaje que me llevo es el dimensionamiento y diseño de la bomba de calor con herramientas de ciclo termodinámico como CULPAC, además del cálculo del COP, del coeficiente de rendimiento. Pero para mí creo que lo más importante ha sido el hecho de que, gracias a Madrid Subterra, he podido participar en un proyecto real y que animo a cualquier estudiante aquí presente a que si le surge una oportunidad como esta no la desaproveche, porque seguramente este trabajo pueda servir para el futuro y siento que he podido aportar mi granito de arena aquí. Y nada más que añadir que si alguien tiene alguna pregunta, pues que estoy encantado de atendérsela como alumno aquí de la escuela y nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, John. Placer siempre tenerte aquí. Por último, doy la palabra y presento a Laura Merideño. Ella es de Araner, una consultoría de ingeniería internacional. De hecho, yo aquí en España no la conocía, así que pues espero que hoy sirva para que más gente les conozca, porque es que tienen proyectos muy interesantes en todo el mundo, ¿no? En Emiratos, en Canadá en particular, ¿no? Que nos vas a contar y que me pareció lo suficientemente interesante. Siempre una de las cosas que hicimos en Madrid Subterra cuando nacimos fue ¿qué se hace de todo esto por ahí fuera, ¿no? Pues esto son cosas que se hacen por ahí fuera, ¿no? Ahora veréis el tamaño del proyecto y creo que va a ser del interés de todos. Nada más, Laura, todo tuyo. Muchas gracias. ¿Sabes cómo va eso? Sí. Buenas tardes. Soy Laura Merideño, como ha dicho Armando. Soy desarrolladora de negocio en Araner desde hace ya casi un año, en mayo. Y además soy antigua alumna de la Escuela de Ingeniería, así que muchas gracias por invitarme a la escuela otra vez. Tenía ganas de volver. Como hemos dicho, voy a presentar un poco a la empresa de Araner para que la conozcáis todos y en concreto un proyecto de recuperación de agua, de calor de aguas residuales en Vancouver. Un poco la estructura será un poco conocer la compañía, luego hablar un poco de la descarbonización y del uso de las bombas de calor para poder conseguirlo, del proyecto de Vancouver y de otras referencias que tenemos en Araner, entre muchas que hay. Pero principalmente Araner es una empresa que se define como EPC, Engineering, Procurement and Construction, dedicada a la energía térmica. Coge la responsabilidad de todo el proyecto desde el inicio, desde el diseño, la implementación, el commissioning y la puesta en marcha. Nuestra sede está en Dubái, donde somos número 1 en proyectos de district cooling.
pero la ingeniería se hace aquí en Madrid, en Juan de Mariana, que está en Méndez Álvaro. Y bueno, luego además tenemos una oficina en Estados Unidos, desde donde la que se monitorizan algunos de los proyectos que hay allí. Pero bueno, para entender un poco mejor lo que hace Araner, Araner viene de la generación de energía con un producto llamado TIAC, que significa Turbine Inlet Air Cooling. Es un producto que enfría el agua que entra a una turbina de gas, aumentando su densidad en zonas donde hace mucho calor. Pero después, con el tiempo, se dedicó más al District Energy, con soluciones de District Heating, en las que yo estoy en ese departamento, y de District Cooling, donde, como he dicho, somos el número 1 en Oriente Medio con proyectos de gran escala. Además, todos estos proyectos se pueden combinar con un tanque de almacenamiento de energía térmica para dar apoyo a estas soluciones. Además, también estamos metidos en el tema de los data centers, desde la infraestructura hasta el enfriamiento de los procesos, que necesita mucho frío para poder llevarlos a cabo. Y por último, de la fabricación de baterías, que bueno, ahora mismo está muy de moda esto y necesita también mucho frío para enfriar los sistemas de fabricación. Pero bueno, hay que entender primero por qué es importante todo esto y qué es la descarbonización y cómo afecta a nuestro entorno, para tener un poco en cuenta la mitad de la energía que se produce a día de hoy es para usos de enfriamiento y de calefacción. Esto es mucho. De esa mitad, más de un 28% representa enfriamiento de espacios, enfriamiento y calefacción de espacios, de toda esa energía consumida. Y toda esta energía ahora mismo se está llevando a cabo a partir de energías fósiles, que, como ha dicho antes Javier, pues es un problema porque, aparte de emitir CO2 a la atmósfera, además depende de los precios de los combustibles y de la geopolítica del momento. Por lo tanto, es muy importante poder dejar de depender de esto, y una de las soluciones para conseguirlo es las bombas de calor. Bueno, las bombas de calor, en el caso de Araner, son bombas de calor agua-agua, es decir, que extraen el calor de un fluido y lo transmiten a otro fluido en forma de agua. Algunas de las focos de calor que podemos utilizar con las bombas de calor son sea agua de ríos, agua de mar o agua de lagos, agua residual, que es de la que hablaremos luego, agua que se encuentra en el subsuelo, o agua de otros procesos industriales previos, como la captura de carbono, un flue gas condenser o los data centers que he dicho anteriormente. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el agua residual, que aquí podemos ver que se sitúa entre los 3 y los 10 grados, 12 grados, pero porque estas son referencias de Europa. Aquí en Madrid no hace tanto frío, entonces se situarían más entre los 10 y los 20 grados aproximadamente. Son aguas que están muy disponibles, que se encuentran cerca de las ciudades y que generan mucho calor y que ahora mismo se están aprovechando y podemos utilizar. En cuanto a la tecnología de bombas de calor de Araner, pues bueno, esta es un tipo de bomba de calor, la que veis aquí en la foto. Pueden llegar a producir entre 2 megas y medio térmicos hasta 25 megavatios térmicos cada una. Para que os hagáis una idea, una bomba de calor residencial pueden ser de unos 10 kilovatios. Aquí estamos hablando de 25.000 kilovatios por bomba de calor. O sea, son para proyectos muy grandes, de gran escala y de alta temperatura. Bueno, son bombas de calor que se transportan en una pieza y que la instalación básicamente es nula, solamente hay que conectar los circuitos de agua y ya está. Además, son environment friendly porque usan refrigerantes naturales como el amoníaco o los hidrocarbonos, y los HFOs, que aunque son sintéticos, los que utilizan son de GWP o potencia de calentamiento global menor que 1. Por lo tanto, son prácticamente nulos para el medio ambiente si hay algún tipo de fuga. Además, bueno, como ya he dicho, son para proyectos a gran escala y pueden recuperar el calor desde focos fríos de 2,5 grados y elevarlos hasta 92 en el caso de los HFOs o 115 de los hidrocarbonos. Y bueno, ahora en concreto voy a entrar a hablar del proyecto de Metro Vancouver. Esto fue un proyecto que se está realizando todavía a día de hoy, está en proceso, y que utiliza el agua residuales como foco de calor para las bombas de calor, de manera que el agua se recoja a 10 grados y se enfría con una bomba de calor hasta 6,5, recuperando 4 megavatios térmicos. Con esos 4 megavatios y un compresor se llega a producir hasta 6 megas y hasta llegar a una temperatura de 82 grados.
Con estos 82 grados, esta agua de 82 grados se utiliza para un district heating posterior, una red en Vancouver que puede llegar a dar servicio hasta 50.000 hogares. Aquí el refrigerante usado es el R134A y se utilizó un compresor centrífugo. Bueno, aquí hay un poco un esquema de cómo se utilizó, pero lo importante de esta diapositiva es entender que era un salto térmico muy alto, de 10 grados hasta 82 grados era complicado. Entonces se utilizó un sistema de series counterflow, que básicamente consiste en que hay dos bombas de calor puestas en serie, de manera que el circuito que pasa por el condensador va en sentido contrario al circuito que pasa por el intercambiador. De manera que el agua que recoge el evaporador, la coge a 10 grados, la enfría a una temperatura intermedia de 8,5 y de nuevo a otra temperatura de 6,5. Con esto conseguimos recuperar 4 megavatios de frío, que con un compresor podemos elevar hasta 6 megas en la parte del condensador, donde el agua del retorno del district heating entra a 55 grados y sale a 82. Con esta configuración de series counterflow lo que conseguimos es aumentar la eficiencia de las bombas de calor y aumentar el COP, que el COP en este caso es de un 3. Bueno, se me ha olvidado una cosa. Ahí. Aparte, un tema importante de este proyecto era que el evaporador cogía el agua directamente de la planta de tratamiento residual, o sea, era un agua sin tratar. Por lo tanto, surgía un nuevo reto de cómo hacer para que ese evaporador no se viera dañado. Entonces, se ha utilizado materiales resistentes a la corrosión, en este caso el cuproníquel, pero se pueden utilizar otros materiales como el titanio o el acero inoxidable. Bueno, una vez hemos conseguido superar el problema del salto de temperaturas y una vez hemos conseguido superar el problema del material del intercambiador del evaporador, surgía otro problema que es conocido como el microfouling o microincrustaciones. Este agua, al no estar tratada, contiene muchos componentes químicos que se pueden quedar en el tubo de los intercambiadores de calor. Entonces había que utilizar algún sistema de limpieza de esos tubos. En este caso se optó por el Ball Clean System, o el sistema de limpieza de bolas, que consistía en, como veis ahí, unas bolas de esponja de un diámetro un poco más ancho que el evaporador, o sea, que los tubos del evaporador, que se reinyectaban en el circuito y pasaban por los tubos arrastrando la suciedad. Cuando terminaban de pasar por los tubos, caían sobre una malla, que es esta azul que veis aquí, y pasaban por un lado las bolas y el propio agua seguía circulando hacia abajo. Esas bolas luego se volvían a reinyectar con una bomba en el circuito constantemente. Además, esta malla podía llegar a un momento en el que tuviera algún tipo de suciedad, entonces, bueno, simplemente la propia malla se daba la vuelta y se colocaba en forma de embudo para que el agua que pasaba por el evaporador limpiara la malla sin necesidad de hacer ningún tipo de parada. Esto es una ventaja de este sistema, porque es un sistema online, o sea, no hace falta parar para nada el sistema, las propias bolas van con el circuito, así que eso era un plus de este sistema. Además, bueno, ahí podéis ver una foto cómo sería en los tubos de los intercambiadores si no se utilizaran sistemas de limpieza y cómo son si se utilizan. Y bueno, luego aquí tengo otro tipo de sistema de limpieza que básicamente se centra en un cepillo que pasa por dentro del tubo y va limpiando la suciedad. Lo que pasa es que este sistema no era tan bueno porque un momento en el que pasaba el cepillo hacia un lado con el agua, ya no volvía a pasar para el otro. Entonces había que reinvertir el flujo del agua, por lo tanto, este al final era más eficiente y no había que hacer paradas. Bueno, por último, quería hablar de otros dos proyectos que también estamos actualmente haciendo de district heating, para que veáis que esto se mueve en Europa un montón. Y es el caso de Ørsted. Ørsted es la mayor productora de energía de Dinamarca. Aquí se está haciendo un proyecto en el que se han recuperado 37 megavatios con una temperatura de 48 y enfriándola hasta 30 grados. Y se han producido hasta 44 megas de calor, elevando la temperatura hasta 91 grados. En este caso, el foco frío que se cogió fue el agua que venía de una captura de carbono previa. También se utilizó para un district heating que calentaba una zona de Copenhague. Y el refrigerante usado aquí fue un HFO y con un tipo de compresor centrífugo especial de rodamientos magnéticos. Y bueno, por último, este proyecto
que me toca muy de cerca porque lo hemos ganado hace un mes o 2. Y bueno, también es en Copenhague. En este caso, Best for Branding es la mayor incineradora de basuras de Dinamarca. Y bueno, al final esa quema de basuras también generaba un proceso con un agua muy caliente que no se estaba aprovechando. Entonces se utilizó las bombas de calor para recoger ese agua que venía del proceso del flue gas condenser y enfriarlo y dar hasta 18 megas de frío para seguir enfriando ese proceso de flue gas condenser y a la vez producir 23 megas de calor y llegar a una temperatura de hasta 87 grados. Bueno, todo esto está en base de diseño, pero al final aquí se utilizó el amoníaco como refrigerante, un refrigerante natural y un tipo de compresor de tornillo. Y bueno, esto es todo también. Este es mi departamento, el departamento de calor, donde está Lucas, Stephanie, David y yo. Pero además, Araner cuenta con departamentos para el departamento de las soluciones de enfriamiento, además el departamento de Data Center, un departamento de TIAC, que es el producto que os he contado al principio de la turbina de gas, y el departamento de test de un tanque de almacenamiento de energía térmica. Y bueno, esto es todo. Muy bien. Muchísimas gracias. 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 Qué jóvenes todos, ¿eh? Qué envidia. En fin, bueno, pues nada. Daros las gracias otra vez, invitaros a seguir a las actividades de la asociación, invitaros a seguir el desarrollo de estos proyectos emblemáticos, de esta futurible red de calor ligada al soterramiento de la A5, las intervenciones en metro, lo que hacemos en el aula, bueno, y otras muchas cosas que hacemos con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento, en temas de legislación para intentar promover el desarrollo de estas energías. Y lo más inmediato, lo que comentaba antes, el congreso, del cual tendréis puntual información en su momento, pero que ya os indico que será más o menos hacia mediados de mayo y el cual enfocaremos, y espero que sea lo suficientemente interesante, en el proyecto de soterramiento de la A5. Nada más, esperar que os haya gustado, que haya despertado vuestro interés. A muchos de vosotros ya sé que sí, o sea que esto sirva de acicate para seguir trabajando. Nada más, estoy aquí a vuestra disposición por si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Aquí a la salida, ya de forma informal, quiero decir. Muchas gracias.